Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl. Título: Escándalo en Gendarmería. Descubren caso de suplantación de firmas en proceso de libertad condicional. Esto es trabajo de nuestro departamento de investigación, como decías hasta ahora en la portada de biobiochile.cl. El 27 de agosto de 2012, Diego Arellano Díaz ingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1, a la cárcel, para cumplir una condena de más de 15 años por homicidio, lesiones, robo y asociación ilícita. Con apenas 18 años de vida, ya tenía 43 órdenes de detención. 12 años después, una denuncia a la Fiscalía evidenció una situación inusual. Un hombre de 57 años habría estado firmando mensualmente por Arellano Díaz desde el año 2020, quien estaba en libertad bajo esta medida cautelar otorgada por la Corte de Apelaciones de Santiago. El incidente ocurrió el pasado 5 de junio alrededor de las 14:30 horas en el Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago. Está ubicado en Tocornal 1054. Funcionarios de Gendarmería no habituales en ese puesto pidieron la detención del supuesto Diego Arellano Díaz al constatar que la foto de la cédula de identidad con el que asistió a firmar no coincidía con la persona presente. Estas fotografías las estamos viendo ahí a través de BioBio TV, están en este reportaje. Además, el hombre fue incapaz de proporcionar el número de su cédula de identidad. Minutos después de ocurrido el hecho, el supuesto Diego Arellano reconoció que en realidad se llama René Iribarra Ramírez. Y que, como decíamos, tiene 57 años, no los 18 que tiene el otro. De esta forma, Iribarra, quien hoy se encuentra en manos de la justicia por el delito de suplantación de identidad consentida, terminó por reconocer que asistía constantemente a este centro penitenciario para firmar por Arellano Díaz. A cambio de esa acción se le pagaban 10.000 pesos, según consta en su propia declaración frente a la justicia. En esta instancia, Iribarra explicó que era la tercera vez que asistía al CAIS para realizar el trámite con el carnet de Arellano en mano. Sin embargo, una revisión en el libro de firmas del beneficiario reveló que desde el inicio de la libertad condicional, en julio del año 2020, las firmas no solo no coincidían con las del carnet del condenado, sino que también había múltiples firmas diferentes a lo largo del tiempo, con otras irregularidades, como la falta de registro de controles en agosto de 2020 y firmas duplicadas en febrero de 2023. A través de BioBio TV les exhibimos estas imágenes, ¿no?, de las irregularidades en la firma, que la verdad es que se pueden advertir a simple vista. Los antecedentes llevan a la presunción de que la suplantación de identidad podría haber durado durante todo el proceso de control de la libertad condicional, por lo que Iribarra podría haber recibido sobre 150.000 pesos en todo el proceso. De hecho, según la documentación comentada dentro del Ministerio Público, fuentes que conocen de esas conversaciones no descartan que los encargados de tomar las firmas pudieran tener algún tipo de relación con los hechos. O sea, que no haya sido solo descuido. Es decir, no sería solo una casualidad o falta de rigor profesional. Al día siguiente de la detención, cuando lo pillaron, Iribarra pasó a control de detención ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, quedó con medidas cautelares según el artículo 15 del Código Procesal Penal, justamente firma mensual, algo que, por cierto, él es un experto, sabe hacer muy bien. Lo ocurrido el 5 de junio pasado, además de remitirlo al Ministerio Público, se informó al director regional metropolitano de Gendarmería de Chile, el coronel Hernán Villarroel Camilo, quien solicitó un sumario administrativo y una auditoría al área de libertad condicional. En el Consejo Técnico número 36 del 10 de junio de 2024 se trató esta situación en profundidad. Y debido a la gravedad de la situación se solicitó un pronunciamiento sobre la continuidad de la medida cautelar otorgada a Arellano o su revocación, con múltiples dudas sobre el caso abiertas, algunas de ellas. ¿Por qué nadie había notado la suplantación? Estamos hablando de una persona de 18 años suplantada por una de 57, para empezar. ¿Por negligencia o por corrupción? ¿Dónde ha estado estos casi 4 años de libertad condicional el hombre condenado por asesinar a tiros al joven Cristian Vázquez afuera de una discoteca en Quilicura?
Radio Bio Bio se contactó con Gendarmería para conocer qué, además de instruir el sumario respectivo, se estaba haciendo en relación a la seguridad de los procesos, que como órgano auxiliar de la justicia debería velar. Sin embargo, la respuesta oficial de Gendarmería fue la siguiente: todo, esto es comillas, todo es materia de una investigación. Y ahí nos quedamos. Mientras tanto, se siguen acumulando suspicacias entre los fiscales del Ministerio Público respecto al actuar de la institución sobre casos vinculados a corrupción. Dentro de estas suspicacias, por ejemplo, están las dudas de que la institución no se haya querellado en contra de los funcionarios que están siendo investigados por venta de municiones, entre ellos municiones de guerra, las conocidas como .40. Incluso, como consta en la apelación que realizó el fiscal regional metropolitano Occidente, Marco Pastén, se indica de forma clara que la institución Gendarmería de Chile, al momento de la formalización de los 9 detenidos, ni siquiera había realizado el acto administrativo de darlos de baja. Es más, pese a que la jueza de garantía fundó su resolución en que se trataba de ex gendarmes, este punto no fue refutado por la representación jurídica de Gendarmería. Tendría que haber sido refutado porque todavía eran gendarmes, pero se quedaron callados. Sigamos hablando de lo que está ocurriendo con Gendarmería y las cárceles. Sí, les reitero que esa información que les comentábamos acerca de este escándalo en Gendarmería, con las fotografías que comentamos, ¿no?, de las cédulas, en donde es evidente que no es la misma persona, las fallas además en las firmas y todo lo demás que comentamos en nuestra plataforma digital biobiochile.cl. Hasta ahora está ahí en la portada para que lo revisen. A ver, en medio de la crisis penitenciaria que se registra en el país, marcada por índices históricos de ocupación y graves hechos de violencia, con agresiones y amenazas a gendarmes e incluso al ministro de Justicia, Luis Cordero, una de las principales políticas impulsadas por el gobierno se ve envuelta en cuestionamientos y dudas respecto de su eficacia. Esto ha sido una inversión millonaria. ¿Cuál es? Los inhibidores de señales de celulares. Inhibidores de señal instalados por esta administración que, según diversos anuncios, bloquearían en su totalidad el funcionamiento de teléfonos al interior de unidades penales del cuadrante Pedro Montt, donde se encuentran Santiago 1, la cárcel de alta seguridad y Santiago Sur, que es la ex penitenciaría. Recordemos que hace solo algunos días el ministro de Justicia, Luis Cordero, no solamente anunció que estaba funcionando el sistema, sino que estaba funcionando muy bien. Y todo esto porque desde el interior de Gendarmería hay gremios de funcionarios que trabajan en esos penales y confirman, lo hacen al diario El Mercurio, que esa tecnología, la de inhibición de señal, no ha logrado los resultados prometidos durante su instalación y puesta en marcha. Pese a que el titular de la cartera ha señalado en diversas oportunidades, nos referimos al ministro de Justicia, ha dicho en diversas oportunidades que los inhibidores se encuentran en plena ejecución. Gremios penitenciarios advierten que estos no han cortado la comunicación de los reos hacia el exterior y que incluso han sido testigos de cómo los teléfonos de los internos siguen recibiendo llamadas a través de WhatsApp durante los constantes allanamientos que realiza Gendarmería. En el interior del órgano penitenciario dicen que se atribuye al deficiente funcionamiento de esta tecnología el hecho de que no se hayan concretado las amenazas que se produjeron en la antesala de su implementación, consistentes en eventuales ataques a las antenas desde el exterior para destruirlas e incluso la posible toma de rehenes de abogados defensores, lo que llevó a órganos como la Defensoría Penal Pública e incluso al Poder Judicial a suspender las visitas de abogados y jueces a dichos penales con el objeto de resguardar su integridad. En el diario El Mercurio de hoy se señala que si bien en algunos sectores la señal es más débil como consecuencia de la acción de estos aparatos, aseguran que no se ha logrado la inhibición en un 100%. Es cosa de ver TikTok, dicen, en referencia a los diferentes registros de internos que siguen apareciendo en esa red social y en otras. Ante esto, en el Ministerio de Justicia defienden el funcionamiento del mecanismo, dicen en todo caso que no se ha entregado mayor información al respecto por temas de seguridad. El subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo, señaló que muchos de los comentarios o cuestionamientos a los inhibidores pueden ser por desconocimiento de cómo funciona la tecnología, dice. Son ignorantes ellos en esto. En esta línea explica que no se trata de dispositivos que inhiban todas y cada una de las señales de un radio determinado, sino que es un sistema que lo que hace es detectar los teléfonos dentro de un radio y los captura para luego de forma manual proceder a su inhibición. O sea, hay que llegar al celular. Eso es nuevo, no se había escuchado.
Lo entendimos todo mal entonces, porque era otra cosa. Ahora, el mismo subsecretario dice que permite tener teléfonos al interior de los penales que funcionen, o sea, los de las personas que no están presas, ¿no? Tenemos lo que se denominan las listas blancas, que son los teléfonos oficiales de Gendarmería, y en ese sentido muchas veces hay algunos funcionarios que creen que no están funcionando el sistema porque ven que el teléfono sigue teniendo señal, dice él. Así detalle, yo detecto los teléfonos y puedo diferenciar cuál es bloquear y cuál es no bloquear. Y esto permite ser muy preciso en el bloqueo de teléfonos e incluso poder allanar teléfonos que están en funcionamiento por labores investigativas. En esta línea apunta que se está trabajando en conjunto con el Ministerio Público. En cuanto a resultados, la Autoridad de Justicia dice que el sistema está funcionando en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que nos ha permitido bloquear más de 10.000 teléfonos y más de 15.000 chips y más de 1.000 redes de Wi-Fi con las que se han intentado montar redes para las comunicaciones internas. A ver, esto está funcionando hace poco tiempo, Caterina. Sí. Es lo que dice el subsecretario Jaime Gajardo, es que se han bloqueado más de 10.000 teléfonos, y que ellos van al lugar y lo bloquean, ¿no es cierto?, manualmente. ¿Los incautaron? O sea, en las últimas semanas, porque esto empezó a funcionar recién, en las últimas semanas han incautado 10.000 teléfonos. ¿Es verdad eso? Porque ese es el procedimiento que él ha explicado, ¿no? Se han incautado 15.000 chips. Se han incautado más de 1.000 redes de Wi-Fi. ¿Dónde están? ¿O esto es pura palabrería? Yo no entiendo mucho lo que está pasando. Yo creo que el ministro de Justicia debe dar una explicación acá, Luis Cordero. Porque él lo anunció, él dijo que estaba funcionando bien, ahora dicen que funciona de otra manera, debe dar una explicación, porque hasta el momento no se entiende si es que el procedimiento es el indicado por el subsecretario Luis Gajardo. Bueno, quiere decir que están incautados. ¿Cómo va a llegar a un celular y no incautarlo dentro de la cárcel, no? Espera, los mismos gendarmes dicen que hubo anuncios de amenaza, o sea, hubo amenazas, de atentados en contra de las torres de telefonía celular alrededor de las cárceles, porque se iban a bloquear, ¿no? Y otro tipo de amenazas, ¿no? Que iban a tomar rehenes a los abogados defensores, a los que van a la cárcel, los que están ahí en contacto con los presos. Resulta que de eso no pasó nada. Los gendarmes dicen que creen que es porque no funcionó finalmente la inhibición de teléfonos móviles. De hecho, no tenemos información al respecto. Y bueno, ahora sabemos que no, que en realidad a los gendarmes sí les funciona el teléfono celular, a los reos no. Y seguimos viendo en TikTok o en otras redes sociales y otras plataformas en vivo, transmisiones en vivo. Ni siquiera son solamente videos que graban en algún momento. No, son transmisiones en vivo que hacen desde la cárcel. La verdad es que efectivamente alguien tiene que explicar qué es lo que pasa. Con tanta versión además encontrada entre unos y otros, todos actores de la justicia que entendemos deberán funcionar en la misma senda. Bueno, está bien complicado de entender. Ahora, dicen también que hay algunas bandas delictuales que contratan planes de Wi-Fi a los vecinos del sector de la cárcel para intentar lograr conectarse desde el interior de la cárcel. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.